Cuando era joven, nunca imaginé que algún día llevaría la corona de Israel. Mi padre, el gran rey David, tenía muchos hijos, y no era el único que ansiaba el trono. Los días en los que mi destino comenzó a forjarse estuvieron llenos de tensiones y traiciones. Mi medio hermano Adonías, el más ambicioso de todos, se adelantó en su deseo de ser rey. Sin esperar la bendición de mi padre, comenzó a reunir a seguidores, tratando de asegurar su derecho al trono por la fuerza. En esos tiempos, las murmuraciones sobre quién sería el heredero llenaban los pasillos del palacio, y yo, un joven relativamente inexperto, parecía una opción poco probable. Sin embargo, fue la mano de Dios y la determinación de mi madre, Betsabé, junto con el consejo de Natán, el profeta de confianza de mi padre, lo que cambió mi destino para siempre. Mientras Adonías celebraba su autoproclamación como rey, mi madre se presentó ante David, recordándole su promesa de que yo, Salomón, sería quien lo sucediera. Natán respaldó su reclamo, y, en medio del caos que Adonías intentaba provocar, mi padre, débil y cercano a la muerte, me declaró como el próximo rey. Recuerdo el momento con total claridad, el aceite sagrado sobre mi cabeza, el eco de las trompetas anunciando mi coronación, y las voces de la multitud clamando mi nombre como el rey legítimo de Israel. Con ese acto, no solo heredé un trono, sino también las promesas y responsabilidades que lo acompañaban. No obstante, consolidar mi reinado no fue tarea fácil. Aquellos que apoyaron a Adonías, y él mismo, debían ser tratados con mano firme. Tomé decisiones difíciles, eliminando a rivales y traidores, porque entendí que la estabilidad del reino dependía de mi capacidad para mantener el control. Desde ese momento, mi vida ya no me pertenecía solo a mí. Estaba destinado a liderar una nación que esperaba grandeza. El peso del trono era inmenso, y con la seguridad de mi posición establecida, el verdadero desafío comenzaba: gobernar con justicia y sabiduría. Pero, ¿cómo podría, yo, un joven sin experiencia, guiar a una nación entera? Pronto encontraría la respuesta. Una noche, mientras dormía en Gabaón, me encontré ante la presencia de Dios en un sueño. «Pídeme lo que quieras, y te lo daré», me dijo. Podría haber pedido riquezas, una vida larga o la derrota de mis enemigos, pero en ese momento de humildad solo deseé una cosa: sabiduría para gobernar bien a mi pueblo. Joven, inexperto, y entendía que sin el discernimiento necesario, mi reinado sería un fracaso. «Dame un corazón sabio y entendido», pedí, «para que pueda juzgar a tu pueblo con justicia». Dios quedó complacido con mi petición, y me concedió no solo sabiduría, sino también las riquezas y el honor que no pedí. Así, me convertí no solo en el rey de Israel, sino en el hombre más sabio de la tierra. Mi fama comenzó a crecer rápidamente. Los reyes de las naciones cercanas oían de mi sabiduría y me enviaban emisarios, deseosos de conocerme. Pero nada selló tanto mi reputación como aquel famoso juicio. 2 mujeres llegaron a mí, ambas reclamando ser la madre de un niño. No había testigos, ni evidencia, solo sus palabras enfrentadas. Fue entonces cuando propuse lo que parecía una solución brutal: cortar al niño en 2 y darle a cada mujer una mitad. Mi propuesta dejó a todos boquiabiertos, pero yo sabía que la verdadera madre preferiría perder a su hijo antes que verlo morir. Y así fue. Una de ellas, desesperada, pidió que el niño le fuera dado a la otra, revelando su identidad como la madre verdadera. Con este juicio, mi sabiduría se esparció por todo Israel y más allá de sus fronteras. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera la visita de la legendaria reina de Saba. Intrigada por lo que había escuchado, viajó desde su lejano reino, cargada de regalos y preguntas difíciles para poner a prueba mi sabiduría. Cada enigma que me presentó, lo resolví con facilidad, y pronto se dio cuenta de que lo que había oído de mí no solo era verdad, sino que se quedaba corto. Maravillada, la reina reconoció que Dios me había bendecido de una manera única. Sin embargo, la sabiduría no era suficiente para mantener un reino. La prosperidad y la paz que disfrutábamos debían consolidarse con grandes obras que reflejaran la grandeza del reino de Israel. Fue entonces cuando me embarqué en uno de los proyectos más ambiciosos que nuestro pueblo jamás había visto. Con la estabilidad asegurada y la paz reinando en nuestras fronteras, sentí que era el momento de realizar una tarea que había sido un sueño de mi padre, David: la construcción del Templo de Jerusalén. Mi padre había querido erigir una casa permanente para el Arca de la Alianza, pero Dios le había dicho que no sería él quien la construiría, sino su hijo. Así que con ese mandato divino, me dispuse a llevar a cabo el proyecto más grande de mi reinado. No escatimé en gastos ni en esfuerzos. Recurrí a los mejores arquitectos y artesanos del mundo conocido. Mandé traer cedros del Líbano, oro, plata y piedras preciosas.
70.000 hombres trabajaron como porteadores y otros 80.000 como canteros en las montañas. La construcción tomó 7 años, y cuando finalmente el templo estuvo terminado, fue una maravilla sin igual. Su interior resplandecía de oro y contenía lo más sagrado de nuestra fe, el Arca de la Alianza. Pero el templo no fue mi única obra. También construí mi propio palacio, un complejo majestuoso que reflejaba la opulencia de Israel en su apogeo. Fortifiqué ciudades clave y aseguré nuestras rutas comerciales, lo que llevó a una prosperidad sin precedentes. Durante mi reinado, Israel no solo fue fuerte militarmente, sino también un centro de comercio y cultura. Los tributos de reyes extranjeros llenaban nuestras arcas, y nuestros barcos navegaban hasta tierras lejanas, trayendo consigo riquezas exóticas. La paz y la prosperidad que disfrutábamos eran la envidia de las naciones, y mi sabiduría seguía siendo buscada por gobernantes de todo el mundo. La gente decía que en mi reinado la plata era tan común como las piedras en Jerusalén. Pero mientras el oro y la sabiduría fluían sin cesar, en mi interior comenzaba a gestarse un conflicto más profundo. Había un precio por mantener esa grandeza, y las decisiones que tomé en busca de alianzas y poder comenzaron a desviar mi corazón del camino recto. A pesar de todo lo que había logrado, no supe mantenerme fiel a los mandatos de Dios. Mi afán por consolidar la paz y fortalecer las alianzas con las naciones vecinas me llevó a un camino peligroso. Una tras otra, comencé a casarme con mujeres extranjeras, moabitas, ammonitas, edomitas, sidoníes, hititas y muchas más. No eran simples alianzas políticas. Con el tiempo, fui influenciado por sus creencias y costumbres. En lugar de ser el rey que defendía la fe de Israel, me dejé arrastrar por el amor hacia ellas, construyendo altares para sus dioses, Astarte, Milcom, Quemos y otros. Mi corazón, antes íntegro hacia Yahvé, comenzó a dividirse. A medida que los altares paganos se multiplicaban en las colinas cercanas, también lo hacía el descontento entre mi propio pueblo. Las tribus comenzaron a murmurar, cuestionando mi liderazgo, no solo por mi fe tambaleante, sino por las cargas fiscales y las obras que emprendía. El lujo que me rodeaba, que en otros tiempos había sido visto como símbolo de bendición, ahora era una fuente de resentimiento. Dios me advirtió, pero no quise escuchar. A través de profetas, me dijo que mi reino se dividiría como consecuencia de mis acciones. Aunque no lo vería en mi tiempo, mi linaje sufriría las consecuencias. Mis enemigos comenzaron a surgir, Hadad el Edomita, Rezón de Siria, e incluso uno de mis propios oficiales, Jeroboam, que eventualmente lideraría una revuelta. Era evidente que el reino que había construido, lleno de gloria y prosperidad, comenzaba a desmoronarse desde dentro. Mi sabiduría me había llevado lejos, pero también me había cegado a los peligros de la ambición desmedida y la idolatría. El fin de mi reinado se acercaba, y las sombras que una vez mantuve a raya ahora acechaban más cerca que nunca. Finalmente, después de 40 años de reinado, mi cuerpo envejecido no pudo más. Cuando dejé este mundo, Israel aún era fuerte, pero las grietas que yo mismo había creado comenzaron a mostrarse. Mi hijo Roboam heredó el trono, pero no la sabiduría necesaria para mantener unido el reino. Poco después de mi muerte, tal como Dios lo había predicho, el reino se dividió. 10 tribus formaron el reino del norte, Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam, mientras que mi linaje, la casa de David, conservó solo el reino del sur, Judá. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi vida fue un reflejo de los altibajos de la condición humana. Fui un rey sabio y rico, pero también un hombre que sucumbió a sus debilidades. Fui un constructor de maravillas, pero también el responsable de sembrar las semillas de la discordia. La grandeza de mi reinado no pudo borrar mis errores, y el precio de mi desvío de Dios fue alto. Aún así, mi legado sigue vivo. El templo que construí fue el centro del culto a Dios durante siglos, y aunque fue destruido, su recuerdo permanece. Mi nombre aún es mencionado en oraciones, proverbios y cantos. Los libros que se atribuyen a mi mano, como el Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés, continúan ofreciendo sabiduría a generaciones futuras. He pasado a la historia como el rey más sabio que Israel jamás conoció, pero también como un hombre que aprendió que, al final, la sabiduría y el poder no son nada si no se mantienen fieles a Dios. Esta es la historia de mi vida, mi ascenso, mi grandeza y mi caída. Y aunque ya no estoy para presenciarlo, mi legado seguirá siendo contado, no solo por mis triunfos, sino también por mis errores.